Shalom, Bebrujim Abaim de Kulamora y bienvenidos a todos. ¿Cómo están mis guerreros de palabras? Hace unos 3 días les compartí este video. Es este que vemos acá, se llama La ONU no quita la vista de Israel y en la miniatura dice a la ONU solo le importa su agenda, no los pueblos. Y esto tenía que ver con que estaban supuestamente tan preocupados por los pobrecitos palestinos, del hambre que sufren y qué sé yo, y sin embargo ignoran todos los países donde hay gente con un problema de desnutrición mucho más grave y mayor, y son muchos, de otras partes del mundo, solo que Israel no tiene ninguna relación con ellos. También vimos que mientras se preocupan por la situación la supuesta persecución, opresión a los palestinos, no hablan o no les importa o no le prestan atención a lo que pasa con la masacre de cristianos en diversos países del mundo también. También hablamos de eso en ese video. Pues bien, hoy nos vamos a enfocar en el tema del antisemitismo y de la persecución hacia los judíos e israelíes en el mundo. Es un tema que ya tocamos otras veces, es cierto, pero siempre lamentablemente hay noticias de actualidad al respecto. Vamos a empezar con el tema de la flotilla, si les parece bien, y si no también, porque es como preparé las cosas, así que lo siento mucho. Pero bueno, la primera nota que les traigo es de Israel Hayom, es de hoy precisamente, de la mano de Avitan Cohen, es de hoy a la mañana y fue actualizado al mediodía. Y dice, preparados para los errores, Israel en alerta máxima por la flotilla a Gaza que llegará escoltada por barcos de España e Italia. La nota dice así: Israel no prevé un conflicto diplomático de seguridad con España e Italia, ya que la escolta solo se proporcionará en aguas territoriales. Sin embargo, la preparación está en su punto máximo en los próximos días, cuando la flotilla llegue a la región, con la esperanza de que no se produzcan incidentes militares similares al de Mavi Marmara. Yo creo que, si no malinterpreto, al menos por esta parte, se refiere a que cada uno de esos buques que acompaña a la flotilla quedará en la parte marítima que le corresponde, no va a traspasar más allá, porque además, imagínense, son buques militares y eso podría considerar para otros países por los que tuvieran que pasar como una amenaza de guerra. Así que supongo que eso no lo harán, no son tan tontos, quiero pensar. Vamos a pedirle a Laura que nos ayude con la lectura, pero vamos a ir por partes. Me alegra que en esta ocasión, al estar interrumpidos por diferentes imágenes y videos, me va a obligar a ir por partes, porque entonces si hay algo para comentar es más fácil cortar e ir comentando. La flotilla, destinada a la costa de Gaza y que se dirige a Israel, estará acompañada por buques de España e Italia. En Israel, se está extremando la vigilancia para evitar cualquier incidente diplomático o de seguridad. En Israel, la maniobra política contra la flotilla está siendo coordinada por la Oficina del Primer Ministro y el Consejo de Seguridad Nacional, así como por las operaciones militares de la Armada. Cuando dice acá que Israel está extremando la vigilancia para evitar cualquier incidente diplomático de seguridad, entiendo yo que descarta por completo todas las barbaridades que estuvieron diciendo de que Israel los estaba bombardeando con drones o algo por el estilo. Así que, bueno, vamos a seguir con la nota. Anoche, la flotilla afirmó haber sido atacada por drones mientras navegaba al sur de Creta. Según ellos, más de 10 drones lanzaron armas y artefactos incendiarios sobre ellos durante 3 horas consecutivas. Vimos varios drones, objetos desconocidos cayeron sobre nosotros, nuestra radio se bloqueó y oímos explosiones de varios barcos, según un informe de la flotilla. Se planeó que la flotilla alcanzara su punto máximo de colisión frente a la costa de Israel durante la conferencia de líderes de la ONU, pero se detuvo repetidamente por 2 razones: las condiciones del mar y las tormentas recurrentes, y factores desconocidos que ralentizaron su avance y comprometieron las condiciones para una navegación óptima. Bueno, en este caso vemos, bueno, lo que hablábamos antes de la amenaza de las supuestas acusaciones de supuestos drones.
no hay mucho más que agregar al respecto, la verdad. Lo que me gustaría es hacer un poco de hincapié sobre la imagen que hay abajo. En esta imagen vemos a Greta Thunberg, supongo que ustedes la ven bien, y no sé si no les llama la atención, pero salvo la vez que Israel, en mayo creo que fue, le ofreció un sándwich de fiambre cuando llegaron a Israel, salvo en aquella ocasión, todas las demás veces que vi imágenes de Greta Thunberg, la vi con la cara llena de odio, de enojo y o de odio. Nunca la vi con cara de beatitud, de paz, de verdadera alegría. Las pocas veces que parecía tener una cara de alegría parecía más bien fingida o con algo más atrás. No sé, por ahí es algo que me transmite a mí, que a lo mejor son preconceptos que tengo de ella, también puede ser, pero es lo que me transmite cada imagen que veo de ella. A diferencia de la vez que la vi cuando le ofrecieron el sándwich de fiambre, que tenía una cara de qué ganas tengo de comerme eso. Impresionante. Pero bueno, fuera de eso, nunca la vi con otro tipo de gesto que no fuera seriedad, enojo, odio. No sé, ustedes cuéntenme a ver qué opinan. Esta partecita la voy a leer yo, después dejamos que Laura siga. Israel sigue de cerca actualmente el avance de la flotilla, escoltado oficialmente por España e Italia, pero no espera una colisión principalmente porque la escolta proporcionada se limitará a las aguas territoriales, según el plan conocido, sin invadir territorio marítimo israelí. Eso es lo que vimos un poco más arriba. Y, eh, y que siga de cerca no se refiere a ataques, sino a vigilancia, ¿no? Lo cual es esperable y lógico dadas Sin las embargo, la circunstancias. preparación de Israel alcanzará su punto máximo en los próximos días, cuando la flotilla se acerque a Israel. Israel planea gestionar el incidente de la flotilla como lo hizo con la flotilla anterior, que terminó con la activista social Greta Thunberg y sus amigos de regreso a sus países de origen, tras ser trasladados al puerto de Asdod y de allí al aeropuerto Ben Gurion. Naturalmente, Israel espera una toma de control discreta, similar a la de la flotilla anterior, sin percances militares ni enfrentamientos con consecuencias significativas, como ocurrió con el incidente del Mavi Ma'ara. Al mismo tiempo, la parte israelí también está preparada para posibles percances en el ámbito de la seguridad. Claro, porque, bueno, en lo que se refiere a Italia, tengo entendido que ellos mismos dijeron, no, nosotros lo único que vamos a hacer es asegurarnos de rescatarlos si les pasa algo, pero no vamos a actuar bélicamente en nombre de ellos ni nada por el estilo, no nos vamos a meter en eso. Esa es lo que tengo entendido que dijo Italia. Respecto a España, después vamos a ver por qué no va a ser tan difícil neutralizar el barco sin que Israel tenga que hacer mucho. Ya lo vamos a ver en otro artículo que vamos a ver más adelante. ¿Sabes? Porque son unos genios, ¿no? El gobierno español es, pero lo más de genios, ¿eh? La flotilla Tzumud partió de Barcelona el 31 de agosto con el objetivo de llegar a la Franja de Gaza y romper el bloqueo israelí, según sus organizadores. Eso del bloqueo israelí a mí me causa mucha gracia. Igual que dicen que escuché esta semana decir a alguien que es como si los gazatíes hubieran estado en una especie de prisión. Y vos te preguntás, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso, no? Porque, a ver, tienen, es cierto, probablemente que haya más restricciones, aunque antes no las había tanto, para pasar al lado israelí, ¿no? Es decir, antes lo que había es simplemente un control de frontera como en cualquier otro país, ¿sí? Antes de pasar de una frontera a otra hay un control de frontera que te revisan y que se aseguran que tengas los papeles y que esté todo en orden si trabajás o lo que sea de un país a otro. Que eso es lo que se hacía. Incluso había israelíes, ya lo conté en otras ocasiones, que iban hasta la frontera a buscar a palestinos que debían ser atendidos en hospitales israelíes, los llevaban a ser atendidos, los esperaban y los devolvían a la frontera para que puedan volver a sus casas. Esa era la realidad hasta el 7 de octubre del 2023, que es donde cambió todo. Pero suponiendo que si hubiera habido restricciones, como ellos aseguran, del lado israelí, ¿qué pasa con las otras fronteras de Gaza? Porque tienen dos más. Una es el mar y la otra es Egipto. Entonces,
Egipto, ¿por qué no pueden entrar y salir? Nadie se plantea, nunca nadie habla de Egipto, o muy poca gente habla de Egipto. ¿Por qué? Sí, porque además tengan en cuenta algo, la mayoría de los gazatíes son descendientes de egipcios, hijos y nietos. Entonces, con más razón tendrían que poder entrar a Egipto, pero no pueden, no los dejan. Nadie le hace ningún planteo, nadie sale a reclamarle nada a Egipto. ¿Por qué? Y por otro lado tiene el mar, y ustedes dicen el mar también está bloqueado, sí, para entrar, pero para salir, y depende para dónde. ¿Tan seguros que no pueden salir de Gaza si hay gazatíes que quisieran escapar de Gaza, e irse a vivir a otro país? ¿Por qué Israel va a impedir eso? No tiene mucho sentido. Como mucho puede ser que haya un control de seguridad y punto y nada más. Pero seamos un poco lógicos y tratemos de analizar la información que recibimos antes de repetirlas como loros. Pero busquemos el sentido de las cosas. Bueno, sigamos con la nota. La flotilla lleva semanas atrapadas en Túnez después de que el 9 y el 10 de septiembre sus miembros denunciaban que sus barcos fueron atacados por drones con bombas incendiarias en el puerto de Sidi Bou Said. Si Israel hubiera hecho eso, hubiera entrado en guerra directamente porque está invadiendo espacio aéreo de otro país. Así que eso no pasó, porque desde Túnez mismos además informaron que eso no pasó. Y cuando mostraron el incendio que supuestamente provocó el ataque en uno de sus barcos, se notaba que no había sido un dron, porque quienes vivimos en Israel y lamentablemente recibimos información de las consecuencias que tienen los drones, de eso seguro que no es algo tan leve. Y hace poco, hace apenas el miércoles a la tarde, tuvimos la noticia, yo lo puse en la sección de publicaciones del canal, de un dron que cayó en Eilat y hubo más de 20 heridos, uno de ellos muy grave, un señor de alrededor de 70 años, con parte de sus dos extremidades superiores amputadas. Así que no me digan que ese pequeño incendio que se ve en el barco fue producto de un dron, no se lo cree nadie. La nota termina diciendo, esta es la cuarta gran flotilla que intenta llegar a Gaza este año. Cuando en mayo el barco Mayón fue alcanzado cerca de Malta y los activistas culparon a Israel, que culparon a Israel no quiere decir que haya sido Israel, no lo sabemos. En junio, el Madeleine fue arrestado con Thunberg y otros 11 activistas, y en julio el Candela fue arrestado con 15 activistas, que es en general la forma en que Israel actúa. Como mucho, como pasó en mayo, confunde el GPS para que lleguen a costas israelíes y ahí los detienen, pero no va a atacar con un dron, no tiene ningún sentido que hagan eso. Repito siempre, busquemos el sentido de la información, porque Israel se arriesgaría a una guerra con otro país. Necesitamos abrir otro frente y un país que no está en relación con lo que está pasando, ni tiene relación con la flotilla ni nada, ¿cierto? Vamos a ver otra nota que está relacionada con el tema, en este caso es de CAN, CAN 11, ya saben que es un medio de noticias israelí también, que suelo consultar. La nota también es de hoy, es de la mañana, viene de la mano de Dov Hill Har y el título es Vergüenza en España. El barco enviado para proteger la flotilla de Gaza está equipado con armas israelíes. Y por eso les decía que en realidad para Israel no tiene que ser un problema manejar la situación. Porque, bueno, vamos a leer, la nota misma dice lo que yo les iba a decir, así que para qué adelantarme. El destructor español Poror, enviado para proteger la flotilla, está equipado con un sistema de armas de fabricación israelí. Se trata de un sistema de estabilización de cañones Typhoon Mk-38 fabricado por Rafael en colaboración con BAE Systems. El mantenimiento del sistema lo realizan las propias empresas, en el marco de un contrato valorado en más de 1 millón de euros. No sé si me entienden, ¿no? El mantenimiento de esas armas que lleva el barco lo llevan a cabo las propias empresas que lo fabricaron, es decir, Rafael y BAE Systems. Creo que pueden tener formas de a la distancia evitar que funcionen, digamos. Sigamos.
Esta es la foto del barco español para proteger a la flotilla de Gaza antes de zarpar del puerto de Cartagena. Y la foto está tomada de un periódico llamado El Español. Alguna vez lo utilizamos en el canal, pero hay algunos de ustedes que me dijeron que no es un medio confiable. Yo la verdad es que no lo conozco mucho, lo que tomé son notas con información que yo sabía que eran ciertas, si no, no la hubiera tomado. El destructor por hora enviado por el gobierno español para proteger la flotilla a Gaza está equipado con sistemas de armas israelíes, informaron anoche jueves los propios medios españoles. Al parecer se trata de un sistema Typhoon para estabilizar cañones MK-38 de 25 milímetros, también instalado en buques de la Armada israelí y diseñado para un disparo estable, incluso con el buque en movimiento. El sistema fabricado por Rafael en colaboración con BAE Systems. Esto aparentemente significa que el barco que se supone debe proteger a la flotilla de la Armada israelí está equipado con armas israelíes. Nada más ridículo, ¿no? Más irónico. Acá muestra el sistema israelí Typhoon instalado en el buque español enviado para proteger a la flotilla. La foto es de un sitio web de Rafael, de Gaza, dice. Está raro, ¿no? ¿Hay Rafael en Gaza? No creo, no había más, no quedaba presencia israelí. Yo creo que esto debe ser un error de, no sé. O sea, sí hay ahora soldados, pero no empresas. Según los datos publicados, el mantenimiento de estos cañones fue adjudicado a las propias empresas fabricantes por más de 1 millón de euros, lo que refuerza el nivel de dependencia militar y tecnológica española de las empresas extranjeras en general y de los israelíes en particular. Irónico, irónico, pero bueno, supongo que a distancia se pueden controlar los cañones esos, ¿no? Ya que los de Rafael nos lo cuenten. Ahora vamos a otra nota y después vamos a ver algo que tiene que traje de mi propio blog. No vamos a leer la nota completa de mi blog porque es una nota vieja que ya en su momento la leí en el canal. Se llama ONU no OINU, pero tiene una parte que utilicé, que investigué para hacer esa nota, que la vamos a utilizar para ver por qué creo que tiene relación con lo que vamos a hablar. La nota es de CAN también, de Canal 11. Viene de la mano de Layan Wildó e Itamar Margalit. A Itamar ya la tenemos más conocida en el canal, Layan creo que es la primera vez, y fue actualizada ayer a las 15:48 y dice así. Evaluación, la mayoría de la UEFA está a favor de expulsar a Israel. Se espera que Estados Unidos intervenga. Un panel asesor de la ONU insta a la FIFA y a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol a suspender a Israel. Estados Unidos trabaja para evitar que el equipo sea expulsado de las competiciones internacionales. Portavoz del Departamento de Estados Unidos, trabajaremos para detener cualquier intento de expulsar a la selección israelí del Mundial. Quiero decirles una cosa, yo no estoy muy metida en el tema de fútbol, pero no sabía que había mejorado tanto la selección israelí como para que tengan miedo que se clasifique, ¿eh? Nunca se destacó por fútbol Israel. Vamos a dejar ahora que lea Laura un poquito y así yo descanso un poco la voz y tengo voz para ir haciendo comentarios. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, tiene la intención de decidir la próxima semana si suspenderá a Israel, y la evaluación es que la mayoría de los miembros del comité ejecutivo de la organización están a favor de la suspensión, informó The Times hoy, jueves. Esta noticia llega en el contexto de la decisión de un panel asesor de la ONU de pedir a la FIFA y la UEFA que suspendan a Israel, después de otra determinación de un panel de expertos de la ONU de que Israel cometió genocidio en Gaza. El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, anunció que ha estado trabajando intensamente entre bastidores en las últimas semanas, junto con el primer ministro Netanyahu y el presidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Shimon Uzaretz, con figuras profesionales del mundo del deporte para detener la medida de expulsar a Israel de la UEFA. Lo correcto ahora es actuar con responsabilidad con las figuras profesionales y no hacer declaraciones, y así es como están actuando todas las figuras involucradas en estos esfuerzos. Abordaremos estos asuntos más adelante, declaró el ministro. Anteriormente, Sky News informó que el gobierno estadounidense está trabajando para evitar que la selección nacional israelí sea expulsada de las competiciones internacionales de fútbol. Sin embargo,
La Asociación de Fútbol de Israel no reconoce la iniciativa estadounidense para detener la medida e incluso señala que la interferencia política está prohibida por las regulaciones de la FIFA y podría resultar en sanciones. Un portavoz del Departamento de Estado de EU dijo a Sky News que trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier esfuerzo para intentar eliminar al equipo de fútbol israelí de la Copa del Mundo. Más allá, después vamos a seguir leyendo el artículo de la mano de Laura, más allá de lo que haga Estados Unidos, más allá de lo que diga la selección nacional israelí o la Asociación de Fútbol de Israel, no importa. Son palabras de unos de otros, unos dicen una cosa, otros dicen otra, palabras. Yo lo que quiero destacar es que se está metiendo en este tema la ONU, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Tiene algo que ver la ONU en esto? ¿Puede tener inferencia? ¿Cuál es el objetivo de la ONU? Vamos a leer un poquito lo que les decía de mi blog, en la nota que es del año 2017, de exactamente el 8 de enero, y que titulé ONU no OINU. Y como les decía, para escribir la nota, busqué en algunas fuentes, algunas, como dice acá mismo, algunas cosas interesantes que me parecía importante resaltar. Y una de ellas es la forma en que comienza mi artículo. Y dice así, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, o simplemente las Naciones Unidas, NNUU, es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones. Y algo antes de seguir con esto, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué derechos humanos hablamos? Importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando decimos derechos humanos, ¿estamos teniendo en cuenta todos los derechos humanos? ¿O solo los derechos de algunos son derechos humanos y otros no tienen derechos humanos? Como vimos en la nota que les mostré al principio, que hablamos hace 3 días, los palestinos tienen derechos humanos y los cristianos que están siendo perseguidos no tienen derechos humanos. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo. Entonces, yo lo de los derechos humanos lo tomaría entre comillas. Pero sigamos. La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones, SDN, fundada en 1919, ya que dicha organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional. Voy a repetir esa parte. ¿Por qué tuvo que reemplazar la ONU a la Sociedad de Naciones, que fue fundada en 1919? Porque la Sociedad de Naciones había fallado, fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional. Cuando hablamos de eso, hablamos de la guerra mundial, ¿no? Si no me equivoco, cuando hablamos de que falló en evitar otro conflicto internacional, estamos hablando ni más ni menos que de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue por eso que fue necesario reemplazar a la Sociedad de Naciones por algo que ellos consideraban más efectiva, y esa supuesta efectividad la tenía la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Díganme ustedes si no consideran que con todo lo que está pasando en el mundo y desde hace años, la ONU no viene fallando. Y si tiene sentido que siga, porque si la Sociedad de Naciones tuvo que ser reemplazada por ser una inútil para evitar otro conflicto internacional, ¿qué podemos decir de la ONU? Que no pudo evitar muchísimos conflictos internacionales, algunos que siguen durante años, incluso insuflados por ellos. Yo les dejo, no voy a dar una respuesta a esto, lo dejo acá para que ustedes mismos lo piensen, lo reflexionen y me lo respondan si tienen ganas en los comentarios del video. Volvamos a la nota entonces. El informe surge en medio de las peticiones de informes de las Naciones Unidas sobre la prohibición de la participación de Israel en competiciones internacionales de fútbol. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Israel señala que no tenemos conocimientos de tal acontecimiento en este momento.
Cabe señalar que la injerencia política está prohibida por el reglamento de la FIFA y puede conllevar sanciones. La FIFA mantiene una norma que establece la separación entre el deporte y la política, y los países que actúen en contra de este principio están sujetos a sanciones. Pero teniendo en cuenta que es la propia ONU la que está teniendo inferencia, ¿cómo sancionamos a la ONU? También me lo pueden dejar en los comentarios. Vamos con la siguiente nota. Esta es positiva, en medio de tanto antisemitismo podemos ver un reconocimiento, así que me pareció bueno traerlo también. La nota es de Noam Cohen y es de ayer a la noche. Dice, gran honor, Bad Boy, nominado al premio Emmy Internacional. La serie Hot, basada en la historia de vida del comediante stand-up Daniel Hem, está nominada al premio a Mejor Serie Dramática en los premios Emmy Internacionales. Un testimonio del poder de la creatividad israelí y nuestra capacidad de contar una historia local que conmueve y sacude a muchos, aquí que sacude, perdón, a las audiencias de todo el mundo. Bad Boy dejó, perdón, Orgullo israelí en medio de llamados al boicot. Bad Boy de Hot está nominado al premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Serie Dramática. La serie creada por Ron Leshem y Agar Ben Asher se basa en la historia del comediante Daniel Hem, quien la co-creó. Además de Bad Boy, otras tres series se clasificaron: Las Azules, Women in Blue, o Coed, Cake y Rivals. Se espera que la ceremonia de anuncio de los ganadores tenga lugar el 24 de noviembre. Si gana Bad Boy, se unirá a Teherán de Can 11, que lo logró en 2021 y ganó el premio a Mejor Drama. Hace aproximadamente un año, Bad Boy se vendió a Netflix y se emitió en todos los países donde el servicio de streaming está activo. Así que si ustedes son fanáticos de las series y todavía no vieron Bad Boy, no sé qué están esperando para ir a verla. La serie ganó el premio de la Academia de Televisión Israelí a la mejor serie dramática y a principios de esta semana incluso ganó el premio de la serie en el Festival Internacional de Series de Berlín. La nominación de Bad Boy es un momento decisivo para el mundo de la creación televisiva en Israel y demuestra que Hot no solo es un referente en contenido en Israel, sino una marca global. También transmite al mundo el mensaje claro de que la creación israelí está aquí para liderar, emocionar y dejar huella. Emilio Schenker, director ejecutivo de la productora Sipura, añadió: la nominación al Emmy es un testimonio del poder de la creación israelí y de nuestra capacidad para contar una historia local que emociona y conmueve a audiencias de todo el mundo. Este es un momento de inmenso orgullo para nosotros y para toda la industria televisiva israelí. En una entrevista con la revista 12 News en noviembre del 2024, Hem contó cómo surgió la idea de convertir su historia en una serie. No surgió de la noche a la mañana. Cuando estaba en prisión veíamos Oz y Dragones y Mazmorras. Esperábamos. Es una serie intensa que no se compadece del espectador y al mismo tiempo yo vivía en un mundo duro sin mirar al suyo. Le dije a mi compañera de celda: ¿sabes de qué deberíamos hacer una serie? Sobre nosotros. Así que es la historia personal de él. Y bueno, les invito, yo no soy de ver series ni películas, pero les invito a los que sí les gusta a verla, porque debe estar realmente muy bien hecha. Y así que bueno, repetimos el nombre, Bad Boy. ¿Por qué quise traer esto cuando estamos hablando de antisemitismo, sobre todo en este video? Por lo que empieza diciendo la nota. Porque este reconocimiento, esta nominación al premio Emmy llega en un momento de llamados al boicot a Israel. Entonces, destacar cuando eso no tiene éxito y cuando el reconocimiento llega en medio de esa marea de odio es realmente valioso y me pareció importante hacerlo. Nos vamos ahora con Ynet. Esto me pareció muy grave, no grave en un sentido bélico, en un sentido de agresión física, pero también grave. La nota es de ayer, de la mano de Iris Lifshitz Krieger,
Nos cuenta que la inscripción Gaza Libre fue grabada en un avión que aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión. Eso es grave. Ahí es donde me parece, o sea, vamos a ver lo que dice la nota, pero lo más grave es eso, es que un avión de estas características haya podido llegar a nuestro propio aeropuerto y que encima la aerolínea sea de un país que hasta hace muy poquito era un país amigo y que está cambiando mucho en relación a Israel y no para bien, y les va a venir en contra porque ellos en gran parte viven del turismo y una parte muy grande del turismo griego durante todo el año llega de parte de Israel. Así que van a sufrir ese cambio como no cambien su actitud. No es una amenaza, es un análisis de la realidad. Un avión de la aerolínea nacional griega Aegean Airlines aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión al mediodía del jueves con las palabras Gaza Libre grabadas bajo una de sus alas. Aquí vemos el- la parte de abajo del ala donde está escrito. La foto es una cortesía de noticias de aviación en WhatsApp, de hecho es lo que dice en hebreo. Avión de Aegean Airlines con la inscripción anti-israelí. Acá podemos ver que dice Free Gaza. Y acá dice algo más. Lo único que entiendo es is. Acá está medio tachado, así que no entiendo muy bien lo que dice. El avión aterrizó en Israel tras despegar de Larnaca, Chipre, a donde llegó procedente de Grecia. Los pasajeros que notaban la inscripción le informaron al representante de la compañía. La aerolínea aún no ha respondido a la consulta de Ynet. La autoridad aeroportuaria declaró a Ynet que no es parte del asunto y que se debería contactar a la aerolínea griega. Tiene sentido también. Aún no está claro si el avión despegará de Israel con el grabado o si la aerolínea griega lo borrará antes. No vi nada al respecto hoy, así que no sé qué pasó con eso. Los funcionarios de la industria de la aviación expresaron su preocupación por la facilidad con la que un avión de línea aérea que volaba a Israel estuvo expuesto a actividades anti-israelíes. La siguiente nota también viene de la mano de Ynet. Y esta vez tiene que ver con Eurovisión, tiene mucha relación con lo que vimos del fútbol, pero en este caso no es la ONU la que está interfiriendo, así que por eso no las puse pegadas. La nota es de ayer también, de ayer a la noche, viene de la mano de Ran Booker, y dice así, la votación para expulsar a Israel de Eurovisión en noviembre. Aquí atacan una medida con consecuencias importantes. La Unión Europea de Radiodifusión anunció que la votación sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, prevista para diciembre, se adelantará. Un comunicado oficial obtenido por Ynet y enviado a las uniones de toda Europa indica, la Junta Directiva reconoció la diversidad sin precedentes de posturas de los miembros respecto a la participación de CAN. La Corporación de Radiodifusión expresó su esperanza de que la competición mantenga su carácter apolítico. Así debería ser, ¿verdad? La votación para expulsar a Israel de Eurovisión 2026 se celebrará en noviembre, anunció hoy jueves la Unión Europea de Radiodifusión. Y acá tenemos a nuestra amada Yuval Rafael en la final de Eurovisión de este año. La foto es de Fabrice Cofrini, de AFP. La votación debería celebrarse a principios de diciembre en Ginebra, pero hoy, como ya se mencionó, la Unión Europea de Radiodifusión anunció la nueva fecha. Hoy fue ayer, sí. El comunicado oficial enviado a las distintas uniones europeas no indicó la fecha exacta de noviembre prevista, pero se indicó que se celebrará en línea. El comunicado oficial enviado a los sindicatos indica que la junta directiva se reunió hoy con el ex vicepresidente de la UER, Peter Dvorak, para tratar el Festival de la Canción de Eurovisión 2026. Dvorak es de hecho el supervisor externo designado para gestionar la participación de Israel en Eurovisión, pero no habló con nadie en Israel. El comunicado obtenido por Ynet también dice, vamos a dejar que lea esto mejor Laura. El comunicado, obtenido por Inet, también dice, tras el debate celebrado en la Asamblea General de Verano de la UER en Londres, Dvorak presentó su informe a la Junta Directiva, basado en los comentarios recibidos en las reuniones con los miembros.
La Junta reconoció que existe una diversidad sin precedentes en las posturas de los miembros respecto a la participación de Cannes en Eurovisión. El comité cree que la asociación representa los valores de inclusión y diálogo cultural abierto, que reflejan los valores de los medios públicos. Sin embargo, reconoció que no sería posible alcanzar una postura consensuada sobre la participación de Cannes. Dado que la asociación nunca se había enfrentado a una situación tan divisiva, se acordó que este asunto requería una base democrática más amplia para la toma de decisiones, en la que todos los miembros tuvieran derecho a voto. En consecuencia, el comité decidió organizar una sesión extraordinaria de la Asamblea General, que se celebraría en línea a principios de noviembre, donde los miembros votarían sobre la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026. Cabe destacar que la votación se centrará únicamente en la participación de Israel en Eurovisión 2026, y no en la membresía de la Corporación de Radiodifusión de Israel, IRB, en la Unión Europea de Radiodifusión, UER. Hasta el momento, 4 países han vetado la participación de Israel en el concurso: España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. En cambio, muchos más países han anunciado su participación de todos modos, entre ellos, Francia, Dinamarca, Croacia, Malta, Australia y, por supuesto, Austria, país anfitrión, considerado un importante defensor de la participación de Israel en Eurovisión. Para evitar la expulsión, Israel necesita que 18 países se opongan a su decisión. Antes de seguir con la nota, déjenme hacer un análisis de lo que yo creo que puede pasar. Me parece difícil que consigan que 18 países se opongan, aunque no es imposible, pero bueno, sabemos que hay varios que sí participarían de todos modos, así que no tendría sentido que voten para que Cannes no participe. Ahora bien, dejar afuera a Cannes es como decir que Cannes obedece al gobierno de Israel, es algo que no pasa. O sea, si ellos dicen que ellos no están en contra del pueblo, sino en contra del gobierno, debería reflejarse en las decisiones que toman, porque Cannes, a pesar de ser un medio oficial, es independiente. Incluso muchas veces es muy duro con el gobierno de Israel. Lo hemos visto en el canal en varias ocasiones. Entonces, no es un canal que a pesar de ser un canal estatal, sea como el de otros países, que ser estatal significa, eh, como dirían en Argentina, chuparle las medias al gobierno, y eso de la manera más suave, ¿no? Pero no es eso, CAM no funciona así. CAM no es TV, se entiende la diferencia, ¿no? No actúa de la misma forma. Entonces, no tendría mucho sentido que por razones políticas dejen afuera a CAM. Por otro lado, ¿qué pasa si Israel no participa de Eurovisión? Nada. Es decir, a Israel no le cambia mucho. Al contrario, por ahí incluso nos viene bien porque se gasta mucho dinero para cada vez que se manda un artista a Eurovisión, y ese dinero en un momento como este nos vendría bárbaro. Así que, aunque nos gustaría ver a Israel en Eurovisión, porque realmente siempre lleva mucha calidad y creo que es una gran muestra de quiénes somos en realidad sobre un escenario europeo, entonces, más allá de eso, no sería un daño tan grande. Pero ¿qué pasaría si Israel sí participa? Ahí está la cuestión. ¿Por qué? Porque hay países que ya dijimos, si Israel participa, nosotros no participamos. Ahí tenemos a España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. Tienen que hacerse cargo de sus palabras y no participar. Pero ¿qué pasa si ellos no participan? ¿Eurovisión sufre? No, nunca han aportado demasiado. España en los últimos años viene de capa caída con Eurovisión. No está aportando la calidad que deberían aportar por el nivel de artistas que tienen. O sea, tienen un nivel de artistas buenísimos y no están sabiendo aprovecharlos. Entonces, Eurovisión no perdería tanto. Perdería más si no participa Israel, que hasta ahora ha llevado siempre cosas que han gustado mucho
al punto de siempre estar en los primeros puestos, incluso cuando no gane. Entonces, ¿quién pierde más? Eurovisión. Por otro lado, si no pierde si no participan esos países que dijimos, que además están acusando a un país democrático que está intentando defenderse y están tratando de aplicar dictadura con ese país democrático, haciéndose ellos mismos los democráticos. No tiene mucho sentido. Están poniéndose en evidencia y demostrando que ellos de democráticos no tienen nada. Ninguno de esos cuatro países están demostrando democracia. Como dirían, creo que en España dicen mezclan churros con meninas, ¿no? Algo así. Están mezclando las cosas. No tienen nada que ver. Una cosa es el arte, otra cosa es la política. No tienen nada que ver. Y si quieren que nos sentemos a hablar de política, hagámoslo, sentémonos, señor Sánchez, hablemos de política. Pero no meta la política en Eurovisión, que siempre se intentó que se mantenga al margen. Ni mezcle, como ya dijimos en otros videos, el tema de Rusia con el tema de Israel, porque Israel en todo caso fue el atacado y está defendiéndonos de tal manera de que esto no vuelva a ocurrir. La idea de Israel no es solamente defendernos ante el ataque que ya pasó, porque lo que ya pasó no podemos hacer nada. Se está tratando de evitar que nos vuelva a ocurrir lo mismo y de rescatar a a nuestra gente que está secuestrada en Gaza. ¿Qué haría usted, señor Sánchez? Abandonaría a su pueblo, seguro, porque hasta ahora demostró que a su pueblo le importa un comino. Es más, los expondría que los maten, que los torturen, que los masacren. Sí está pasando algo parecido, o sea, no a ese punto, pero está habiendo a manos de inmigración ilegal muchísima delincuencia en España y a usted le importa un comino, señor Sánchez. Sigue defendiendo esa inmigración ilegal. Así que yo creo que en una situación como la que vivió Israel, usted no puede entender cómo actúa el gobierno de Israel porque a usted su gente no le importa. Esa es la verdad. Y como Sánchez, otros países. Entonces, obviamente Sánchez no es un país, me refiero a los gobernantes. Entonces, ¿quién pierde más? Bueno, si participa Israel, pierden muchos esos cuatro países. Y si no participa Israel, esos países igual no tienen oportunidades de ganar, salvo que haya un milagro, podría pasar, yo no digo que no, pero digamos que las oportunidades de ganar son pocas, hasta ahora lo vienen demostrando. Y entonces los que pierden son perderse una excelente actuación, una excelente calidad sobre el escenario, como siempre lleva Israel. Es lo único que puede pasar. Y quedan en evidencia, como ya dije, España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. Y lo lamento por su gente, porque su gente demostró que no está de acuerdo. 2 años seguidos con sus votos. España nos dio 2 años seguidos sus 12 puntos. Entonces, evidentemente no está yendo a la par del pueblo el gobierno. Pero bueno, como siempre, este es mi análisis y ustedes tienen derecho a opinar diferente y los quiero leer en los comentarios. A veces puedo que se me, por el enojo, a lo mejor dije algo un poco excesivo, pero si es así, ustedes me lo marcan, yo no tengo ningún problema de reconocer cuando cometo algún error. Vamos con el final del artículo. En respuesta, se declaró que se expresa la esperanza de que el Festival de la Canción de Eurovisión mantenga su carácter cultural y político. La institución del organismo público de radiodifusión israelí, uno de los competidores más veteranos, populares y exitosos a lo largo de las décadas del certamen, y especialmente en vísperas del 70 aniversario de Eurovisión, que se eligió como símbolo de cooperación, buena voluntad y hermandad, podría ser una medida con importantes consecuencias. No en vano, el reglamento de la web establece claramente que las decisiones extraordinarias de este tipo requieren una mayoría de al menos el 75% de los participantes en la Asamblea General. Estamos convencidos de que la Unión Europea de Radiodifusión seguirá manteniendo el carácter apolítico, profesional y cultural del certamen, especialmente en vísperas del 70 aniversario de Eurovisión. Bueno, eso esperamos. Lo que me gustaría saber es quién declaró, porque dice, en respuesta se declaró que. ¿Quiénes son los que hicieron o quién hizo esa declaración? Nos quedamos sin saberlo.
Vamos con la siguiente nota de Wadinet. En este caso es de hoy, de la mano de Itamar Eichner. Se titula Sydney, jóvenes amenazaron a un hombre judío con un cuchillo en una estación de tren. Grave. Esta nota es de las 14:23 y dice así. En Australia se informó que dos jóvenes se acercaron a un hombre judío de 66 años al salir de una estación de tren. Lo amenazaron con un cuchillo y lo amenazaron repetidamente por su religión. Posteriormente lo agredieron físicamente, huyeron del lugar. Uno de los jóvenes de 16 años fue arrestado. Un joven de 16 años ha sido arrestado bajo sospecha de un ataque antisemita en la estación de tren Town Hall en el centro de Sydney, anunció la policía de Nueva Gales del Sur en Australia. Según el informe, el lunes a las 16:20, un hombre judío de 66 años se dirigía a la salida de tren cuando dos jóvenes se le acercaron. Lo amenazaron con un cuchillo y lo amenazaron repetidamente por su religión. Posteriormente lo agredieron físicamente y huyeron del lugar. Los trabajadores presentes en el lugar de los hechos asistieron a la víctima en la comisaría y la policía de Nueva Gales del Sur ha iniciado una investigación. El martes el sospechoso fue arrestado en su domicilio de Paddington. Se le imputaron tres cargos: intento de cometer un delito grave en posesión de un arma, agresión, amenazas públicas de violencia por motivos religiosos y acoso con intención de intimidar o causar daño físico. Australia ha experimentado un fuerte aumento en el número de incidentes antisemitas desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. Según datos del movimiento de lucha contra el antisemitismo, desde principios de 2025 hasta fines de agosto, se denunciaron y documentaron 198 incidentes antisemitas en Australia. Desglosado por estado, Nueva Gales del Sur, 84 incidentes. Victoria, 68 incidentes. Queensland, 18 incidentes. Australia Occidental, 9 incidentes. Australia Meridional, 6 incidentes. Territorio de la capital australiana, 8 incidentes. Un incidente en Tasmania, 4 incidentes adicionales que no se pueden atribuir a un estado específico. No sé por qué, porque supongo que en algún lado ocurrió, pero bueno, no aclara. No maten al mensajero. Nos vamos ahora a 12 News. Esto es como una actualización de una noticia, aunque nos enteramos de la noticia y la actualización al mismo tiempo. La nota viene de la mano de Antonia Samín para 12 News. Es de hoy, de la mañana de hoy, cerca del mediodía. Y dice la pizzería que prohibió la entrada a los judíos en una polémica disculpa. Queríamos decir que el gobierno israelí debería dejar de hacer lo que está haciendo. Y van a ver que no tiene ningún sentido que sea lo que quiso decir cuando leamos lo que decía realmente el cartel. Varios incidentes antisemitas recientes en Alemania están causando malestar entre israelíes y judíos residentes en el país. La canciller alemana habló en una sinagoga de Múnich hace apenas una semana y media sobre el antisemitismo, pero los judíos en Alemania sienten que no se está haciendo lo suficiente por ellos. Embajador de Israel en Alemania, procesaremos a cualquiera que intente tratar a los judíos como ciudadanos de segunda clase. Se acabó eso en Alemania, es decir, aunque siga ocurriendo, no es desde el Estado y no es legal. Una pizzería en Baviera fue nombrada mejor pizza de Alemania a principios de este año, pero esta semana fue noticia por un incidente antisemita. A la entrada, yo le sacaría el título, ¿no? A la entrada al restaurante se colgó un cartel que decía: prohibida la entrada a ciudadanos israelíes. Se les permitirá volver a comer en el restaurante cuando abran los oídos, los ojos y el corazón a lo que está sucediendo en Gaza. Me pregunto si ese señor abre los oídos, los ojos y el corazón a lo que pasó el 7 de octubre y al riesgo en que estamos constantemente los israelíes desde hace años para estar rodeados de grupos terroristas. El cartel fue retirado tras unas críticas especialmente duras, pero los vientos del antisemitismo en Alemania siguen soplando. Y la amarga verdad es que los judíos y los israelíes en Alemania están siendo poco a poco marginados. Como se puede ver en una serie de incidentes ocurridos en el país, precisamente en un país que en el siglo pasado estuvo cerca del exterminio del pueblo judío y desde entonces ha cambiado su rostro. Acá vemos una foto de Larissa Tkach, la pizzería en Alemania donde se colocó el cartel
que prohibía la entrada a los judíos. Eh, Aparentemente está en un hotel, dice pizzería bar, y el cartel dice algo más, dice pizza sujo o algo así. No logro ver bien. Acá vemos el cartel que cuelga a la entrada de la pizzería, que supongo que dice en alemán lo mismo que vimos antes, un poco más aparentemente, porque aunque, a ver, yo no entiendo alemán, pero protest suena igual en todos los idiomas, ¿no? Así que creo que ahí hay algo más que no leímos. Yulia Jekalina, líder de la comunidad judía de Fuerteventura, habló sobre el incidente en la pizzería. En nuestra opinión, se trata de un acto antisemita dirigido contra todo un grupo de personas y boicoteado. No queremos esto en nuestra ciudad aquí en Fuerteventura y no permitiremos que esto ocurra en Alemania, afirmó con firmeza. Yo quiero mostrarles algo, quiero volver acá arriba. A ver, estaba por acá. Dice, el cartel decía, prohibida la entrada a ciudadanos israelíes. Si lo que vos querías decir es lo que vimos acá arriba, si lo que ellos querían decir realmente es lo que dice en el título, que el gobierno israelí debería dejar de hacer lo que está haciendo, sea lo que sea que ellos consideren que el gobierno israelí está haciendo, ¿por qué el cartel prohíbe la entrada a ciudadanos israelíes? Porque los ciudadanos israelíes no son su gobierno. Más allá de si estamos o no de acuerdo con lo que hace Netanyahu, es otro tema. Pero no lo votó ni siquiera la mayoría Netanyahu. Eso lo tenemos todos en cuenta, ¿no? Y se sabe. Netanyahu llegó con coaliciones al poder, no por mayoría. Entonces, ¿qué sentido tiene si vos realmente lo que decís es que estás en contra de las acciones del gobierno de un país, que repudies a todos los ciudadanos de ese país? ¿O hay algún país acaso donde el 100%, aunque hayan ganado por mayoría, hay algún país en el que el 100% de los ciudadanos hayan votado a un gobernante? ¿Ustedes conocen alguno? ¿Me lo cuentan? De verdad, esto solo, el que diga prohibida la entrada a ciudadanos israelíes, demuestra que el cartel, por más que él diga lo contrario, no iba dirigido al gobierno. Pero bueno, volvamos a donde estábamos. Tras el escándalo, el dueño del restaurante se disculpó, pero vinculó su disculpa a las circunstancias en las que publicó el anuncio racista. Bueno, quizás fue un error, quizás, ¿eh? No vaya a ser que reconozca, sí, fue un error. Ah, quizás, a lo mejor puede ser un error, tal vez. Bueno. Pero no es eso lo que queríamos decir. La intención era que el gobierno israelí dejara de hacer lo que está haciendo, dijo el dueño de la pizzería Gaspare Squitieri. Sí, yo repito, si lo que quería era que lo que él suponga que está haciendo el gobierno de Israel tiene que dejar de hacerlo, no tiene sentido que prohíba la entrada a todos ciudadanos israelí. Porque además, suponiendo que él quiera hacer algo para demostrar que no está conforme con el gobierno, él piensa que Netanyahu se entera de que hay una pizzería que está prohibiendo la entrada, y si se entera, ¿que le importa? ¿Va a dejar de hacer lo que está haciendo porque hay un pizzero que no quiere recibir regalías en su pizzería? ¿Es la única pizzería que hay en toda la ciudad? ¿En serio? Un poquito de lógica, por favor, que no es mucho pedir, pero hay gente que le cuesta. Ron Prosor, embajador de Israel en Alemania, dijo que junto con el gobierno local, las embajadas israelíes están trabajando para llevar ante la justicia a cualquiera que piense que puede tratar a los judíos como ciudadanos de segunda clase. Este es el pizzero antisemita, Gaspare Squitieri, propietario de pizzería. Este es. Este señor, que supuestamente hace la mejor pizza de la ciudad, y ahora yo la pongo en duda, porque la pizza debe tener sabor a odio. Y el sabor a odio no es rico. Así que yo, personalmente, si alguien va para ahí, no le recomiendo la pizzería. ¿Qué quieren que les diga? Se pueden indigestar con el odio. La semana pasada, en la ciudad de Flensburgo, al norte de Alemania, se colgó otro cartel con una desagradable declaración: prohibida la entrada a judíos. No es personal ni antisemitismo, simplemente no lo soporto. Me pregunto a este señor, ¿qué cree que es el antisemitismo? ¿O cuál es su definición de antisemitismo? ¿Cómo puede decir que no es antisemitismo, pero decir que no soporta a los judíos?
¿Y entonces cómo lo llaman? ¿Hay otro nombre para eso? ¿Me lo puede explicar? O ustedes, quizá, una cosa más que les pido, pongan en los comentarios si tienen una explicación. Fabián Geyer, alcalde de Flensburgo, comentó sobre el incidente. Es una retórica realmente oscura de la época nazi y por eso me quedé completamente impactado. Inmediatamente decidimos abordar el asunto y debatir cómo abordarlo. ¿Habrán llegado a alguna conclusión? Veremos. No sé si acá dice, pero eh, sospecho que es uno más político que se quedan palabras, ¿no? Para mí, aunque el cartel haya sido retirado, cruza completamente la línea y no cae en la definición de libertad de expresión, enfatizó Geyer. Yo estoy de acuerdo con el señor Geyer, alcalde de Flensburgo. Esta es la foto del cartel que prohíbe la entrada a judíos en una tienda de Alemania. Recuerda tiempos oscuros, pusieron entre comillas. Y es verdad. Miren, acá hablan de mi pueblo. Una orquesta israelí de Kfar Vradim, que se prepara para actuar en una gran marcha contra el antisemitismo, solicitó alquilar equipos a una empresa de refuerzo de sonido de Múnich, pero se le negó. La carta de la orquesta dice: estamos muy consternados y enfadados por lo sucedido. Las autoridades están gestionando el asunto y afortunadamente contamos con mucha gente buena que nos ayuda. Seguiremos tocando y luchando contra el antisemitismo en Alemania, Austria, Suiza y en todo el mundo. Bravo por mi gente, muy bien, los felicito, mucho ánimo, mucha fuerza y mucha valentía para seguir adelante a pesar de esta gente desagradable que puebla el mundo, porque realmente desagradable es lo menos que se puede decir ante alguien que guía su vida a través del odio. Vamos a otra nota, esta vez de Israel Ayom, ya estamos, es la última nota que les traigo hoy. El título es Luchando con una presentación de PowerPoint en la guerra de la conciencia. La nota es de Obed Eilam, es de hoy también. Fue escrita y actualizada a la misma hora, a las 8:43 de la mañana. En este caso les traigo para terminar un artículo de opinión. Y debo decir, estoy bastante de acuerdo con lo que dice y por eso lo traigo. Tiene que ver con el tema, pero tiene que ver con cómo Israel afronta el tema de la propaganda antisemita o no la está afrontando. Y eso es grave. Hace muchos años en mi canal no, en mi blog de Filoideas, escribí una nota que se llama El grave error de la IDF y hablaba justamente de cómo se dejó de lado la lucha eh, mediática, se actuaba muy bien en lo que era la lucha armamenticia, por decir de alguna manera, por llamarla de algún modo, la lucha bélica, pero se había dejado la lucha comunicacional, dejándole el campo libre a los grupos terroristas que se volvieron expertos en ese tema y que lograron tener un gran alcance. Esa era mi opinión entonces, dicho con otras palabras, y ratifico esa opinión, sigo opinando igual. Creo que a lo largo de los años Israel se fue dando cuenta, intentó cambiar eso, pero tarde, porque ya la semilla del árbol de la mentira y el engaño se había plantado y el árbol ya estaba frondoso. Entonces no es lo mismo tratar de cortar de raíz un árbol que recién está naciendo, pequeño, que es un brote, que tratar de arrancar un árbol añejo. Y creo que lo que dice Oded va un poco por ese lado, con otras palabras, eh, más actual además, porque ya les digo, mi nota es de hace varios años, y con ejemplos personales de cosas que le pasaron a él, donde demuestra este punto. Y por supuesto con sus propias palabras. Así que vamos a leer un poco lo que nos cuenta Oded. Y él acá ya empieza diciendo eso, ¿no? Dos casos individuales. Son cosas que le pasaron a él específicamente. Dos casos individuales ocurridos la semana pasada han resaltado la profundidad del fracaso, con un ministro de Información disfuncional y líderes que siguen actuando como si esto no fuera una campaña estratégica.
comprendí que se está desarrollando un ataque de información global. Bueno, Ded, yo no sé si antes no lo había visto, pero me alegra que haya llegado al final a comprenderlo. Esta semana tuve dos momentos que no me permitieron dormir tranquilo. No fue un misil UTI ni un ataque, sino el frente que se supone que es más blando, pero que resulta ser mucho más duro, el frente propagandístico. A mí sí, la noticia del miércoles a la noche del dron UTI sí me quitó el sueño. La verdad es que me costó dormirme, me fui muy angustiada por el tema del señor que les comenté antes. Yo sí, me quedé muy mal. Cuando vi la noticia, estaba pasando un momento agradable con mi esposo, disfrutando de un momento juntos, de una salida, y recibí la notificación en el celular de la noticia. No, no sé por qué la vi, no debería haberlo hecho, pero bueno, la vi y me arruinó el momento que estaba viviendo. Y obviamente no estoy tratando de generar lástima ni mucho menos porque a mí me arruinó un momento, pero a la gente le arruinó la vida. A ese señor que quedó amputado le arruinó la vida. Entonces, no, obviamente no me voy a poner en ese nivel de comparación. Lo comento porque acá dice que no es eso lo que a él le quitó el sueño. Bueno, yo como ese tema para mí ya es viejo, ya lo había tratado antes. A mí lo que me quitó el sueño actualmente sí fue el ataque UTI. La primera noticia, una breve y cortés llamada telefónica, vamos a volver. La primera noticia, una breve y cortés llamada telefónica de una representante de una de las agencias de noticias más grandes del mundo. Estamos preparando una amplia investigación sobre asesinatos de periodistas en el hospital Nasser de Khan Yunis, dijo, y en mi corazón supe de inmediato que este sería otro artículo que nos incriminaría. Aquí de nuevo Israel es el villano de la historia. Las preguntas estaban bien formuladas, con una dirección clara. Hice todo lo posible para responder basándome en mis limitados conocimientos, pero pronto se hizo evidente que se necesitaba alguien más experto que yo. Así que los recomendé. Me pidieron que los derivara a esa persona profesional, seria y conocedora de los detalles. Les dije, contacten a la policía, ese es el lugar indicado. Sonrieron con aires de superioridad por teléfono y dijeron, policía. Nos dan principalmente mensajes generales, sin detalles. Aquí fue donde se me encendió la luz roja. No se trata solo de una investigación, sino de un ataque propagandístico global en curso. Esta agencia es citada en todo el mundo. Contacté de inmediato con el informe. Una chica encantadora me respondió, diciendo que la historia era bien conocida y que la investigaría, y desde entonces todo rastro de ella ha desaparecido, como si la hubiera reclutado por una unidad encubierta. Intenté llamar al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Información, otro silencio inalámbrico de un submarino nuclear. La historia se publicará pronto, será citada en todo el mundo y nosotros probablemente estábamos ocupados buscando otro logotipo para la campaña Amor a Israel. O quizá en un fascinante debate sobre si una diapositiva con fondo azul, amarillo o azul azul es mejor. La segunda historia es menos dramática, pero no menos espera. Hace 2 meses me contactó la Embajada de Israel en un país occidental anglófono. Un país saturado de antisemitismo, con banderas palestinas en casi cada rincón de los parques. Me pidieron que fuera a dar unas conferencias en octubre. Por supuesto, acepté de buen grado. Hace unos días me respondieron con voz vacilante, como si le contaran a un niño que el mago de su cumpleaños se enfermó. Oye, ¿cómo decirlo? Nos congelaron los presupuestos. Solo lo sabremos después de las vacaciones. Después de las vacaciones. Eso significa que tengo que esperar la llamada, con las maletas preparadas y listo para correr al campo en cuanto reciba la señal. Les expliqué con cariño, pero con firmeza, que no podía estar de guardia al amanecer, listo para saltar. Y así la conferencia y el apoyo a la comunidad judía que está siendo atacada quedaron en el aire. Y ahí, antes de seguir el artículo, es una crítica para Oded.
Porque si nuestros soldados pueden estar alertas esperando que los llamen para la batalla, vos para la batalla comunicacional también podés estar alerta. No veo por qué no. En este caso es una batalla cultural, una batalla de información, pero es una batalla. Así que no me parece que la respuesta de no puedo estar alerta, cuando existía la posibilidad de que después de todo al fin se haga algo a nivel comunicacional, sea la respuesta adecuada, no me parece. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace con su vida y las decisiones que toma. Dos historias personales desprovistas de patetismo ilustran el mayor error de la historia del Estado. Israel se encuentra en medio de una feroz lucha de conciencias. Los tanques, los aviones y los buscapersonas no son suficientes si el mundo sigue convencido de que nosotros somos los agresores y ellos las víctimas. Un logro militar puede ser destruido instantáneamente por una sola foto en el New York Times o un titular de la BBC. Y porque no me acompañan muchos en la lucha que vengo haciendo desde hace años de que las imágenes no son fuente de información. Me quedo bastante sola en eso. Me encantaría tener más colegas que se unieran a esta batalla también. También la podemos llamar una batalla cultural o de información, donde podamos explicar a la comunidad que una foto, una imagen puede acompañar una noticia, pero no ser la noticia en sí misma. Porque nosotros sabemos que ya ni hablar de las IA ni de Photoshop, ya desde el momento en que nos posicionamos, elegimos la distancia, elegimos la iluminación que vamos a usar, el ángulo, todo, desde ese momento nosotros tenemos la capacidad con nuestra cámara de manipular la información. Así que no, jamás se puede utilizar como única fuente de información una imagen. Lo vengo diciendo hace años, lo dije también en el canal varias veces, pero creo que no está mal repetirlo. Lo hablé también con algunos colegas con los que me encontré en el año 2022 en Buenos Aires, donde me planteaban por una situación que había pasado recientemente en Israel, que yo la verdad es que no estaba muy bien informada porque estaba de vacaciones. Y, y les dije, de todos modos, ojo con las imágenes. Ustedes son profesionales, ustedes son fotógrafos y saben cómo nosotros, si queremos, podemos manipularlas. Ninguno de ellos me dijo lo contrario, pero tampoco tuve apoyo para difundir esto. No los estoy acusando a ellos, no tienen la responsabilidad, pero me encantaría tener ese apoyo a nivel mundial, no ser la única, ser muchas voces que tratemos de explicar y que esto quede claro y se entienda, porque cada vez más el valor visual de la información se está tomando en cuenta, aunque pueda ser una irrealidad. Moralmente nuestro deber es doble, estamos siguiendo con las notas. Tenemos una responsabilidad no solo con los ciudadanos de Israel, sino también con el judaísmo mundial, que actualmente experimenta una ola de antisemitismo sin precedentes. Y en cambio, desde el 8 de octubre hemos fracasado estrepitosamente. En parte, él plantea como que el fracaso es a partir del 8 de octubre. Yo creo que viene de hace años ese fracaso comunicacional. Pero él lo plantea a su manera desde el 8 de octubre. Desde el 8 de octubre. En parte gracias a los explicadores israelíes, antiguos hebreos que se esfuerzan y se molestan en presentar a Israel en cada foro y escenario como asesinos de bebés involucrados en una limpieza étnica. Existen esos, es verdad, porque están la ultraizquierda que con tal de oponerse al gobierno llegan a repetir cualquier barbaridad. Ustedes saben que yo no apoyo a Netanyahu, pero tampoco me atrevería a mentir sobre lo que está pasando solo para llevar la contraria a Netanyahu y ir en contra suyo. No, no me parece una buena arma de guerra, de batalla de ningún tipo. Y no me parece justo. Y también he visto mucha gente que estaba posicionada un poco de ese lado de la opinión
que a partir del 7 de octubre se fueron cada vez más para el lado opuesto. Mucha gente que estaba cerca de la extrema izquierda se fue yendo cada vez más hacia la derecha. Porque o ellos o gente muy amada cercana a ellos fueron víctimas. Y entonces algunos fueron atacados ellos mismos, estaban en los kibutzim y pudieron ser testigos de la traición que tuvieron que vivir. Entonces mucha gente empezó a cambiar su modo de ver. La realidad nos cambia muchas veces. Y, pero siempre queda alguno que trata de destacar, y por destacar muchas veces no se dice la verdad y se hace mucho daño al país que deberían amar, respetar y cuidar. Y también para contrarrestar, ahora estoy siguiendo con la nota, en la medida de lo posible, las palabras vacías de algunos de nuestros ministros. Hace tiempo que debería haberse establecido una vasta red de propaganda, cientos, miles, una metodología sistemática, presupuestos de miles de millones con ciudadanos, con unidades de campo proactivas junto a las fuerzas combatientes. Ante los videos de propaganda de Hamás y la marea turbia mundial, teníamos que ofrecer un contrapeso inmediato. Ante las resoluciones de la ONU, una red integral unificada y centrada. ¿Y qué obtuvimos? Una ministra de Relaciones Públicas que renunció antes de siquiera encontrar su propio cargo, un desmantelamiento total del ministerio y líderes que siguen comportándose como si se tratara de un club de relaciones públicas de secundaria y no de una campaña estratégica. Ahora, casi 2 años después, oímos hablar de un restablecimiento, pero ya podemos temer que siguiendo a sus predecesores, volvamos a tener un cuerpo vacío, con un logotipo atractivo, pobre en acción y sin fuerza. Estamos en una guerra de conciencia. Y en esta guerra, a partir de hoy, no nos presentamos con una división ni con un pelotón, sino con un folleto colorido y una presentación de PowerPoint. Bueno, acá está la opinión de Oded mezclada un poco con la mía sobre el tema. Tuve que ir aclarando, bueno, ahora estoy leyendo la nota porque empiezo a opinar y por ahí no se nota cuando, aunque tenemos estilos distintos, entiendo yo, cuándo empieza una y cuándo termina la otra, entonces era necesario, pero me parecía importante también plantear mi punto de vista y viendo los distintos puntos de vista que ustedes también puedan tener el propio y sacar sus conclusiones o opinar otra cosa, como siempre digo, siempre con respeto y con amor. Si les pareció interesante el video, si les gustó, si les parece que estoy aportando algo que, que vale la pena difundir, no se olviden de compartirlo, darle me gusta, suscribirse, hacerse miembros. Todo, no tienen que hacer todo junto, con que elijan una, yo ya estoy contenta. Y si dos y tres, mejor, pero bueno, si eligen una, yo ya estoy contenta. También pueden colaborar conmigo a través de PayPal. La descripción del video tienen todos los datos de cómo hacerlo, también de cómo comunicarse conmigo, si quieren hacerlo de algún modo privado, para hacerme una sugerencia o lo que ustedes deseen. Si quieren mandarme algún enlace que consideren importante. Yo últimamente no tengo mucho tiempo y no los estoy revisando, soy sincera, pero cuando puedo darme un rato y ver los enlaces que ustedes me mandan, los miro y veo si sirven o no para el canal o para los proyectos que tengo en el canal. Tengo pendiente un video con un tema que me sugirió una persona, una suscriptora del canal a través del grupo de Telegram. No lo dejé de lado, no me lo olvidé. Va a venir, probablemente el próximo video se trate de ese tema, ya vamos a ver. Así que, pero hay mucho que investigar ahí, hay mucho trabajo que hacer. Habrán visto que esta semana vino algo convulsionada, hubo más shorts que otra cosa, porque estamos con épocas de fiestas y un poco se ve todo medio convulsionado en cuanto a horarios y días y
por ahí nos reunimos con familia o vamos, aprovechamos el feriado para pasear o lo que sea, y entonces eh, me quedo acortada con las posibilidades para hacer directos o otro tipo de videos más largos como este. Va a pasar lo mismo por 2 o 3 semanas más porque todavía falta Yom Kippur, Sukkot y la triste fiesta de Simchat Torah, que es cuando ocurrió el 7 de octubre. No cae esta vez 7 de octubre Simchat Torah, cada año no es que cae siempre en la misma fecha, pero yo le cambiaría el nombre porque ya no es más una fiesta alegre, nos trae recuerdos muy duros, pero bueno, eso así que va a seguir habiendo un poco de horarios raros. Muchas gracias a todos y que todos tengamos paz y amor.